notables en el triángulo. Altura. ¿Y qué es la altura de un triángulo? La altura de un triángulo es el segmento perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, que une el vértice de un triángulo con su lado opuesto o su prolongación. Para trazar las alturas del triángulo es necesario hacer uso de una escuadra de 45 grados o 60 grados, llamada cartabón, las cuales se muestran a continuación. La razón por la cual haremos uso de estas escuadras es porque al tener un ángulo de 90 grados permiten dibujar segmentos perpendiculares, es decir, que forman 90 grados respecto a otro. Y adicionalmente se dibujan sus vértices, representados con letras mayúsculas. Se debe tener en cuenta que un vértice y su respectivo lado opuesto reciben el mismo nombre, pero con la diferencia que los vértices se identifican con letra mayúscula y los lados con letra minúscula. De acuerdo con la posición del triángulo, trazaré inicialmente la altura respecto al lado B, ya que por su posición es más fácil de dibujar. Teniendo en cuenta que la altura es el segmento que une al vértice con su lado opuesto formando un ángulo de 90 grados entre sí, ubicaremos la escuadra de tal manera que el lado del triángulo, en este caso B, coincida con la base de la escuadra, mientras que su otro lado, es decir, el lado que forma el ángulo perpendicular, o sea, el ángulo de 90 grados, pasa por el vértice B, así como se muestra en pantalla. Posteriormente trazamos el segmento que une el lado B con el vértice B y obtenemos la primer altura. Si medimos el ángulo formado entre el lado B y la altura trazada, encontramos que este es igual a 90 grados. Para trazar la segunda altura, tomaré como referencia el vértice C, identificado con letra mayúscula, y su lado opuesto C, identificado con letra minúscula. Posteriormente tomaremos la escuadra y la ubicaremos de tal manera que el lado C coincida con la base de la escuadra cuando ésta forma un ángulo de 90 grados respecto al lado C, y la desplazaremos hasta hacer coincidir el lado de la escuadra con el vértice C para formar el ángulo de 90 grados entre el vértice C y el lado C, así como se muestra en pantalla. Posteriormente trazamos el segmento que une el lado C con el vértice C y obtenemos la segunda altura de nuestro triángulo. Finalmente trazaremos la altura del triángulo que une el vértice A con el lado opuesto A. Para hacerlo ubicamos la escuadra de tal manera que el lado A coincida con la base de la misma y la moveremos hasta conseguir que el lado que forma el ángulo de 90 grados con la escuadra coincida con el vértice A, así como se muestra en pantalla. Posteriormente trazamos el segmento que une el lado A con el vértice A y obtenemos la tercera altura del triángulo. ¿Y qué es el ortocentro en un triángulo? El ortocentro es el punto de intersección de las tres alturas del triángulo, es decir, el punto del triángulo en el que se cortan las tres alturas. En el triángulo ABC que aparece en pantalla dibujaremos las tres alturas del triángulo. Para hacerlo necesitamos identificar inicialmente los vértices A, B y C respectivamente. Posteriormente trazaremos la altura que relaciona el lado A con el vértice A. Luego dibujaremos la altura que relaciona el lado B con el vértice B. Y finalmente trazaremos la altura que relaciona el lado C con el vértice C, completando así las tres alturas del triángulo. Se puede apreciar que las tres alturas coinciden en un punto, el cual se denomina ortocentro. En algunos triángulos, el ortocentro puede ubicarse fuera de la figura, así como se muestra a continuación. Se tiene el triángulo OPQ y trazaremos en este cada una de sus alturas.
Inicialmente trazaremos la altura que une el lado P con el vértice P. Luego trazaremos la altura que une el lado O con el vértice O. Teniendo en cuenta que el ángulo de 90 grados se forma por fuera del triángulo, es necesario hacer una prolongación del lado O y finalmente trazamos el segmento que una esta línea con el vértice O, así como se muestra en pantalla. Finalmente trazaremos la altura que une el lado Q con el vértice Q. En esta ocasión se aprecia que nuevamente el ángulo de 90 grados entre el lado Q y el vértice Q se forma fuera del triángulo, razón por la cual es necesario hacer la prolongación del lado Q y finalmente trazamos el segmento que una el lado Q con el vértice Q, completando la tercera altura del triángulo, así como se muestra en pantalla. En esta ocasión se puede apreciar que las tres alturas no coinciden hasta el momento en algún punto, pero si realizamos la prolongación de cada una de ellas, encontramos que las tres coinciden en el mismo punto, al cual denominaremos ortocentro. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para enterarte de nuevos videos.